Buenas noches, Laura. Bienvenido al Faro de Verano. Muchas gracias por invitarme. Enhorabuena por este libro, que llega además en un momento muy oportuno, en pleno estreno de la película de la Odisea. Y precisamente tú escribes que hacer un libro es una odisea. ¿Por qué la comparativa? Bueno, porque tiene uno que superar un montón de adversidades en el proceso de creación, que es realmente lo que cuenta la Odisea. Las adversidades que tiene que superar Odiseo, para conseguir volver con su esposa. Con la Odisea tú lees la historia y evidentemente, si ya te das cuenta, no es un hombre que va en un barco, es un hombre que está luchando para superar todas las adversidades que se le presentan en la vida, como cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para conseguir estar con nuestra familia, es lo mismo. Entonces él no se rinde nunca y eso conecta muchísimo, pues, porque es una historia pues muy humana. Entonces todos nos sentimos identificados, todos creo que podemos sacar una lectura de la épica griega. Si Nolan te hubiera llamado como asesor histórico de su película, ¿cuál habría sido la primera cosa que le habrías dicho? Yo eso, Laura, la verdad lo respeto mucho, porque, por ejemplo, no sé si lo has visto mucho en redes sociales, pero desde que empezaron a salir las primeras imágenes del tráiler lo han estado machacando. Sí. Porque, por ejemplo, va ataviado con vestimenta más de época romana imperial, que evidentemente no tiene nada que ver con las armaduras y la vestimenta de la época micénica. Entonces, todo eso, evidentemente, yo lo veo, es la Odisea de Nolan. Es la interpretación que él ha querido hacer. Es como si tú, Laura, lees la Odisea, pues sacas tus propias interpretaciones, o yo saco la mía. Por ejemplo, lo cuento también en mi libro, a principios de los años 80 pues se hace Ulises 31. Sí. Se llevan el mito griego al espacio y hacen una historia así muy relacionada con Star Wars. Pues claro, pues fue esa visión que quisieron tener en ese momento y fue un éxito, ¿no? Entonces, claro, Nolan tiene la libertad de hacer, claro, tiene el dinero, pues tiene la capacidad de hacer pues su Odisea de Nolan. Entonces, realmente yo no le diría así nada. Pues hay cosas muy controvertidas, pues bueno, pues evidentemente poner actores de raza negra haciendo de Atenea. En el poema Atenea tiene los ojos azules. Entonces, claro, no tiene nada que ver con eso. Pero claro, es que realmente es una producción de Hollywood. Una producción de Hollywood, para que tenga éxito, ellos aspiran a los premios Oscar, todo eso. Entonces, para que funcione la sociedad estadounidense, ellos intentan hacer una metáfora, una narrativa del momento actual de la sociedad norteamericana y occidental en general, ¿no? Nolan es inglés, pero es como Pulp Fiction. Tú ves Pulp Fiction, ¿qué hizo Tarantino? Pues hizo una metáfora de la sociedad estadounidense de ese momento, a finales de los 90. Y la gente lo reconoció y funcionó por eso. Y tú lo ves y dices, vale, es que no es una historia de hace 3.000 años que no tiene nada que ver con ahora. Entonces Nolan ha cogido pues los problemas y la diversidad de la sociedad estadounidense actual. Pues mucha diversidad étnica. Entonces, claro, no es solo ya que Atenea sea de raza negra, o Helena de Troya, más polémica aún, también es otra actriz de raza negra. Luego, por ejemplo, en la tripulación de Odiseo pues vemos orientales. Evidentemente en la antigua Grecia no había contacto con las poblaciones orientales, con los griegos, de diversas. Entonces, claro, es toda la mezcolanza que hay en la sociedad estadounidense. Se permite jugar con la historia, porque la Odisea de Nolan. Pero empecemos por la base de todo. ¿Existió Troya? Existió Troya, existió una ciudad que se llamaba Troya, o Ilion, realmente el nombre es Ilion, por eso la Ilíada se llama Ilíada, de Ilion, ¿no? Se le dan los dos nombres, lo explico en el libro por qué se le dan los dos nombres, pero bueno, Ilion, Troya, y existió, y además es una cuestión que está, ¿por qué surge la guerra?, que está muy en conexión con la actual geopolítica mundial que tenemos. Está el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán, y no permite ahora, por ejemplo, que pasen los barcos a conseguir una cosa muy valiosa, que es el petróleo. El petróleo hace 3.000 años, en época micénica, era el estaño, que estaba en toda la zona del Mar Negro. Entonces había que pasar por todo el estrecho a cuya costa está Troya. Troya controlaba el paso del estrecho. Entonces, claro, todos los barcos que pasaban yendo hacia el Mar Negro y volviendo con el estaño, que era necesario para hacer el bronce, el cobre más el estaño es el bronce era el petróleo, por así decirlo, de la época, era lo más valioso, porque las mejores armas se hacían de bronce. El que tenía las armas de bronce tenía la predominancia en la guerra, y la predominancia en la guerra te va el poder y la riqueza, ¿no? Entonces, Troya era muy rica, lo dice muchas veces Homero en la Ilíada, los ricos troyanos, etcétera, tienen mucha riqueza. Entonces, era por eso. Claro, ¿qué ocurre? Pues igual que ahora Estados Unidos pues ambiciona controlar el estrecho de Hormuz, o ha ambicionado controlar Venezuela también por el petróleo, o Groenlandia, porque están en posiciones estratégicas, pues lo mismo era, en aquel momento, los reyes de la Grecia micénica
y también los reyes de la zona hitita estaban pugnando por controlar eso. Claro, Troya era una pequeña ciudad, pues era muy apetitosa para grandes potencias como los micénicos, los hititas. Entonces, evidentemente, por el control de esa ciudad hubo varias guerras a lo largo del siglo XIII y ya pues a finales del siglo XII la que sería la última, que es la que luego hablaremos quizá, que es la que se descubre finalmente arqueológicamente, la que sería la Troya de la que habla Homero. Tú sostienes que el caballo de Troya fue en realidad un barco. A ver, cuéntanos esto. Claro, Laura, hay filósofos griegos que decían que era un barco y que no tenía sentido que fuese un caballo. Lógicamente, claro, un caballo Nos encanta lo del caballo. Claro, nos encanta lo del caballo. No, y los propios griegos, sí. La fuente visual más antigua que ya representa un caballo es un vaso griego del 750 a.C. que ya mostraba el caballo. Porque probablemente el propio Homero creía que era un caballo. Después de la guerra de Troya surgen cantos de gesta. Los soldados que volvieron de la guerra o los hijos de los soldados pues, comenzarían a componer sus cantos de aquellos como el canto del Miocid. Pues después de la época del Miocid, pues bueno, era un gran guerrero, comienzan a componerse cantos orales, no se ponen por escrito, sobre ese mito. Por lo mismo, al volver de la guerra de Troya, comienzan a componer cantos de eso. Y en aquella época era costumbre que el ejército que se rendía, en este caso los griegos que fingen rendirse a los troyanos, al vencedor le dejaban riquezas en ofrenda y era costumbre hacerlo en un barco que tenía en la proa una cabeza de caballo. A ese barco se le llamaba hipos. Era un barco de origen fenicio que se utilizaba en aquella época, en el siglo XII a.C. Entonces se supone que esas riquezas que ponen los griegos cuando fingen retirarse, las ponen en ese barco caballo. Cuando se compone el poema, pues no dicen barco, dicen el nombre del barco, hipos, caballo. Homero, cuando ya siglos después todos esos poemas, cantos de gesta, etcétera, como llegasen a la época de Homero, lo que hace es juntarlos. Tú coges la Ilíada y hay un canto que se centra en Diomedes, el canto quinto de la Ilíada. Claro, habría distintos, pues uno era sobre Diomedes, otro sería sobre el caballo, otro sobre Aquiles. Ni la Ilíada ni la Odisea dicen que Aquiles fuera invulnerable y el talón de Aquiles no existe en Homero. Ilíada y Odisea es lo primero que se escribe en la literatura occidental. Entonces, es cuando primero surge el mito. Claro, si fuera invulnerable, pues no tendría mérito que fuera la guerra, pues no le va a pasar nada, entonces no tendría mérito. Entonces nunca menciona Homero el talón y que sea... De hecho, menciona varias veces que lo hieren a Aquiles y sangra. O sea que más claro que el agua. Tampoco tendría sentido porque, por ejemplo, como Odiseo, pues sabemos que están protegidos Odiseo por Atenea. Atenea nunca permite que hieran gravemente a Odiseo. O sea que no tiene necesidad de un talón de Aquiles o de una protección especial. Ya tiene a la diosa que lo protege. Y lo mismo Aquiles pues tenía la protección de los dioses hasta que llegue el momento irremisible que es su destino, que tiene que morir, como a Héctor. Pues a Héctor también lo protegen los dioses hasta que llegue el momento que lo tienen que matar. Entonces, como dices, ¿cuándo surge la leyenda de que el talón de Aquiles y de que su madre lo baña en la laguna de que hay en el Olimpo? Entonces así ya consigue la invulnerabilidad, salvo por el talón, que es por donde lo tiene que coger su madre para que el niño no se ahogue. Claro, la Ilíada es lo primero que se escribe de eso, pero claro, luego imagínate todos los siglos que siguen, pues los distintos poetas y gente que había escribiendo, pues van reelaborando y enriqueciendo el libro, metiéndole historietillas y metiéndole cosas. Hay un montón de monstruos y peligros en esta historia que en realidad lo que reflejan es los peligros de aquella época. ¿Cuáles eran esos peligros, esos monstruos reales para esa sociedad? Bueno, sobre todo en la historia de Odiseo, pues la navegación. La navegación en aquella época, pues había muy poca tecnología naval, eran naves muy básicas, entonces imaginemos pues todo el periplo, que no sé si vamos a hablar ahora un poco de ello, pues era hacerlo en unas condiciones muy precarias. La guerra, pues es el gran monstruo con el que tiene que luchar Odiseo. Él no quiere ir a la guerra, él está recién casado con Penélope, acaban de tener un niño y no quiere ir a la guerra de ninguna manera. Aquiles tampoco quiere ir a la guerra, pero es Agamenón con su hermano Menelao el que dice, bueno, pues tenemos que ir a la guerra porque ha pasado esto, van a secuestrar a mi mujer, etcétera. Entonces a los dos los fuerzan a ir. ¿Qué has averiguado de la ruta de la Odisea? La ruta de la Odisea es otra cosa que desde la antigüedad pues ya había gente, filósofos, Eratóstenes, Estrabón, Plutarco, que decían que no encajaba, porque si hay una cosa, y eso es lo que ahora veremos un poco, que llama mucho la atención, es que Homero, o quien compusiera los cantos originales, los primeros poemas, se toma mucha molestia en dar los días de navegación entre tal destino y tal destino, la posición de las estrellas, la dirección de los vientos, si es viento del norte, viento del sur. Entonces todo eso
ya en la antigüedad y luego posteriormente, sobre todo en el libro de Diderot, un francés a finales del siglo XX, 1968, Pilot, hace el que yo creo que es el esfuerzo más exhaustivo y riguroso de intentar reconstruir pues cuál pudo ser la ruta de la Odisea, que siguió Odiseo. Y realmente, por ejemplo, en un momento habla de que hay una travesía que le dura 50 y tantos días. Aunque tú navegues con un barco de aquella época, que se han hecho las reconstrucciones y se han hecho, en el Mediterráneo no hay, desde el extremo oriental hasta el extremo occidental, distancia suficiente para tardar 51 días. Entonces lo que decía Pilot, y ya lo decía también Eratóstenes en la antigüedad, es que forzosamente tuvieron que cruzar el estrecho de Gibraltar. Ya. Y una vez que cruzas el estrecho de Gibraltar ya estás en el océano, y es que de hecho en Odisea Homero dice que cuando Odiseo vuelve del infierno, baja a los infiernos, para preguntar al mago Tiresias, al adivino Tiresias, cómo puede volver a la ruta para volver a Ítaca a ver a su esposa, dice Homero que navega por el océano, utiliza la palabra océano. Entonces, claro, ya en la antigüedad dicen, pues es que ya dicen que iba por el océano, no solo por el mar. Que fuera el océano Atlántico, pues evidentemente tendría que ser porque no habría otro que pudieran acceder, ¿no? Entonces, claro, y ya lo que plantea Pilot, y si van en el océano Atlántico, realmente, ¿cuál sería la motivación para llegar a ese punto? Y lo sabemos también porque hay rutas posteriores de diversos navegantes griegos que cruzaban el estrecho de Gibraltar y la motivación era, y volvemos a lo mismo, el estaño. Estamos en la época de la edad del bronce, necesitaban el estaño para hacer el bronce, y las islas que llamaban las islas del estaño, casiteros es la palabra griega para estaño, las casitéridas, que hay, bueno, alguna polémica si es el norte, si es Galicia, o sea, sobre todo las islas británicas, es lo que se considera tradicionalmente que eran las casitéridas, cruzaban el estrecho de Gibraltar y remontaban hacia el norte, hacia las casitéridas, y esa sería la motivación para navegar, hacer ese periplo. Entonces, pues ahí tenemos, claro, la Odisea es muy compleja, igual que hemos dicho que en la Ilíada se juntan cantos que celebran a Diomedes, cantos que celebran a Aquiles, pues en la Odisea tenemos una amalgama también que luego ese tejedor de odas, ese rapsoda, mezcla juntas. Es muy interesante que tú lo dices en el libro, que la grandeza de la mitología griega es que sus héroes y sus dioses no son perfectos, tienen un lado oscuro, son como nosotros. Por eso está tan vigente ahora que veamos una película de la Odisea 3000 años después, porque es que cuenta las pasiones humanas, ya es que cada uno inmediatamente identifica, es que no es un hombre que vaya navegando por el mar, es que es una persona luchando contra las dificultades por reunirse con su familia. Y lo mismo, si nos centramos en el papel de la mujer, que se le da poca importancia, Penélope habla muy poco en el poema. Helena de Troya es un personaje muy interesante, tiene muy pocas frases, pero es realmente la gran víctima. Helena de Troya es utilizada por Afrodita, para Afrodita conseguir, está el juicio de París, están las tres diosas que pelean por ver cuál es la más bella. Entonces, claro, se tienen que someter al juicio de París, un jovencillo que está ahí guardando cabras. Entonces, cada una le ofrece una cosa y Afrodita le ofrece la mujer más bella. Claro. Que le ofrece a Helena, ya como un objeto. Sí. Y luego, cuando la rapta, claro, ella está casada con el rey de Esparta, claro, con Menelao. Ella no, en teoría, pues quiere ser fiel, pero Afrodita le mete esa lujuria o esa pasión por París para poder darle a París su premio. Entonces es una víctima, y luego cuando está en Troya, ella toma conciencia de eso y hay una escena muy buena en la que se lo reprocha a Afrodita. Afrodita le dice, vuelve con París para contentarlo, porque está triste porque lo había derrotado el marido. Dice, no, ya no quiero, es un cobarde, ha huido. Y entonces la amenaza a Afrodita directamente, pues no me enfades porque puede que deje de favorecerte. Entonces realmente ahí ella se rebela contra la diosa Afrodita. Es una cosa muy interesante. Ella toma conciencia de que es utilizada y eso es muy importante. Y tú nos animas a leer la Odisea completa, a estudiar griego antiguo y a entrar en esta historia desde otro lugar, aprovechando la película. Claro, yo creo que ahora la película es la ocasión perfecta para quien no haya leído la versión completa, tanto de la Ilíada como de la Odisea, y ya de todo el ciclo troyano, pero que sí, son dos obras fundamentales de la literatura. Yo creo que tengo un amigo mío, que Jaime Zenalmor, tiene la librería del Museo de Alcalá de Henares, y él tiene la buena costumbre todos los veranos de leer la Ilíada completa. Porque es un placer, como cualquiera de nosotros podemos ponernos una buena película, pues lee la Ilíada completa. Yo no llego a la Ilíada completa, yo me quedo en el canto quinto de la Ilíada, sí me gusta leerla por lo menos todos los años, me gusta, porque para mí es lo más sublime que se ha escrito en literatura, y eso, animo a la gente, una vez que salgan del cine, pues que se animen a leer mi libro, que lo resume todo, y ya si después del libro les sigue interesando la historia, pues que lean Ilíada y Odisea completa, es una cosa yo creo que necesaria.
Pues Alfonso Mañas, gracias por este viaje. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Laura. Buenas noches. Hasta pronto.